La eligió como si fuera una pieza de ajedrez, calculado, estratégico, deliberado. Ella era en su mente la adquisición perfecta, suficientemente brillante para ser útil, suficientemente pulida para ser presentable y suficientemente agradecida, creía él, para quedarse exactamente donde él la pusiera. Estaba equivocado en las tres cosas. Pero esto es lo que hace esta historia diferente a cualquier otra que hayas escuchado. Ella lo sabía. Desde la primera cena, desde la primera conversación, desde la primera vez que él la miró como si fuera algo a adquirir en lugar de alguien a conocer. Sabía exactamente lo que él estaba haciendo, y lo dejó hacer. No porque fuera ingenua, no porque estuviera desesperada, porque Imani Adeyemi Cross había pasado toda su vida convirtiendo la subestimación ajena en la moneda más peligrosa de cualquier sala. Él creía que estaba comprando influencia. Ella ya estaba construyendo un imperio. Y el momento en que él comprendió lo que había ocurrido realmente, el momento en que 23 consejeros lo vieron, en que la prensa lo vio, en que él estuvo de pie dentro de su propia empresa y entendió que la mujer con quien se había casado por poder se había convertido en la persona más poderosa de la sala. Ese momento vale cada segundo de esta historia. Quédate conmigo. Su nombre era Imani Adeyemi Cross. El Adeyemi venía de su padre, Yoruba nigeriano, un hombre que construyó una de las firmas de capital privado más respetadas de África Occidental desde una sola oficina en Lagos con 3 empleados y un teléfono que no paraba de sonar. Cuando Imani tenía 12 años, esa firma gestionaba activos en 11 países africanos. Creció viéndolo trabajar, no luchar, trabajar. Hay una diferencia. Y esa diferencia importó. El Cross venía de su madre, la doctora Sylvia Cross, jamaicana estadounidense, economista conductual en la Universidad de Chicago. Una mujer que no toleraba a los necios, que no toleraba los argumentos incompletos y que había criado a su hija con la misma intolerancia hacia ambos. Imani creció entre Lagos y Chicago. 2 ciudades que le enseñaron todo lo que alguna vez necesitaría saber sobre el poder. Lagos le enseñó que el poder se construye, en los espacios donde todavía nadie está mirando. Chicago le enseñó que el poder se analiza, que debajo de cada decisión, de cada alianza, existe una estructura. Y quien ve la estructura mientras todos los demás reaccionan a la superficie siempre tendrá la ventaja. Creció fluida en los 2 idiomas. Lo que significaba que cuando entraba a cualquier sala de juntas, cualquier primera cena con un hombre que creía ser la persona más inteligente presente, ya iba 3 movimientos por delante de todos los que pensaban que el juego acababa de comenzar. Wharton a los 22. 3 años en capital privado en Nueva York. No por la experiencia, sino por las credenciales. La legibilidad. El lenguaje que usan las salas de poder para decidir quién entra. A los 28 fundó su propia firma, Adeyemi Cross Partners. 5 años después, $3,000 millones en transacciones. Forbes África, clientes de fondos soberanos, 3 jefes de Estado. Tenía 31 años, ya era extraordinaria, no necesitaba a Han Jae-hyun. Eso es lo más importante que hay que comprender antes de que esta historia avance. No lo necesitaba. Lo que necesitaba era una puerta. Acceso al sector industrial coreano. Cerrado, por razones estructurales, al capital inversor africano a pesar de las enormes oportunidades mutuas. Han Jae-hyun era esa puerta. Ella lo sabía. Él creía saberlo también. La diferencia era que ella entendía exactamente lo que estaba haciendo. Él solo creía entenderlo. Él tenía 41 años. Presidente de Han Group, semiconductores, logística, manufactura avanzada, entre las 15 mayores corporaciones de Asia.
tercera generación, lo que significaba que había heredado una dinastía y había pasado toda su vida adulta demostrando que la herencia no era su techo. Formidable. No encantador. Encantador implica calidez. Jae-yoon no tenía ningún interés en tu comodidad. Le interesaba tu utilidad. Se movía por las salas con la gravedad de un hombre que nunca ha sido la persona menos importante del lugar, que nunca ha cuestionado si pertenecía. Llevaba 18 meses observando a The Jemmy Cross Partners. Y la mayor parte de ese tiempo observándola a ella. Veía activos, conexiones con fondos soberanos africanos, relaciones regulatorias, una reputación tan sólida que su aval en una operación funcionaba como garantía propia. Veía un caso de negocio. No la veía a ella. Ese fue su primer error. El último llegaría mucho más tarde, en una sala de juntas de cristal en Seúl, ante 23 directores, cuando todo lo que creía controlar revelaría la grieta en sus cimientos. Pero ese es el final. Y para entender el final, necesitas todo lo que vino antes. El primer encuentro fue en Singapur, una conferencia sobre cooperación económica entre Asia y África. El tipo de evento donde sus caminos podrían cruzarse plausiblemente sin que ninguno de los dos pareciera haberlo organizado. Y Manny lo había organizado. Había estudiado su expediente. No solo los datos financieros, los patrones de comportamiento, cómo negociaba, cómo respondía ante la experiencia que no había anticipado. El hecho de que en 2 ocasiones había actuado agresivamente para adquirir empresas lideradas por personas a quienes había subestimado inicialmente. Comprendió la arquitectura de su ego antes de estrecharle la mano. Y comprendió exactamente cómo construir dentro de ella. Se presentó en la recepción. Brevemente, 2 observaciones sobre el panel, suficientemente precisas para ser impresionantes, suficientemente incompletas para dejarlo con ganas de más, y se excusó para hablar con otra persona. Sintió cómo él la seguía con la mirada. Lo había previsto. La encontró 20 minutos después. Estaba con un ministro de finanzas ruandés con quien llevaba 6 años trabajando. Jae-yoon se insertó en la conversación con la facilidad de un hombre que nunca ha necesitado una invitación. Ella lo observó recalibrarse, casi de manera imperceptible, cuando el ministro se dirigió a ella con la deferencia reservada para personas cuya opinión determina si las cosas ocurren. Después de que el ministro se alejara, «Conoce al ministro Kagabo. Hemos trabajado juntos», dijo ella. Sin más, sin elaborar. Lo más poderoso que puedes hacer en una sala llena de gente midiéndose entre sí es negarte a medirte en voz alta. Él le pidió su tarjeta. Ella se la dio. Volvió a Nairobi y esperó. Llamó en 4 días. Ella había calculado 5, ligeramente más impaciente de lo que sugería su reputación. Bien, la impaciencia era útil. 3 meses de lo que Jae-yoon creyó que era un cortejo. Y Manny lo entendió como una negociación. La invitó a Seúl, en el horario de ella, no el de él, lo que le exigió reorganizar 2 compromisos previos. Lo hizo sin quejarse, lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán en serio se tomaba esto. Cena en Gangnam, 12 platos. Él presentó su propuesta. Articulado, convincente. Ella escuchó. Hizo preguntas quirúrgicas, el tipo que revelaban que había entendido todo 3 frases antes de que él terminara. Ofreció contrapuntos suficientemente precisos para ser creíbles, suficientemente contenidos para dejarle sentir que la conversación seguía siendo suya. Al final, creo que deberíamos hablar de un acuerdo más formal, más allá de una asociación empresarial. Se refiere al matrimonio, dijo ella. Él no parpadeó. Una alianza estratégica en todas sus dimensiones. Dígame lo que propone, dijo ella. Con precisión, la red africana de su firma integrada con la infraestructura de Han Group. Una empresa conjunta.
una asociación personal que representaría el tipo de alianza que transforma mercados. Y a cambio, dijo ella. Acceso, dijo él. Puertas que no se abren para firmas como la suya independientemente del historial. Se abren para Han. Volvió a Nairobi. Lo revisó todo. No solo los términos comerciales. La estructura de gobierno. La composición del consejo. Los votos. El marco legal. Luego llamó a su madre. «Cree que te está adquiriendo», dijo Sylvia Cross. «Sí», dijo Imani, «y vas a dejar que lo piense. Por un tiempo. El suficiente». Su madre guardó silencio. Luego, «¿Cuánto llevas planificando esto?» «Desde Singapur», dijo Imani. Su madre se rió, breve, profundamente satisfecha. «Cuéntamelo todo». Llamó a su padre. M.K. Adeyemi escuchó el esquema completo y no dijo nada durante casi un minuto. Luego, «Entiendes que si esto sale mal, lo pierdes todo». «Sí», dijo ella, «y lo has contemplado. Cada variable que puedo identificar, y planes de contingencia para las que no puedo». Silencio. Luego, «Este hombre, ¿tiene alguna idea de con quién está tratando?» «No», dijo ella. «Bien, manténlo así todo el tiempo que puedas». Aceptó la propuesta de Jae-hyun. Sus condiciones no eran estándar. A lo largo de 6 semanas, negoció condiciones que aparentaban darle una posición justa, pero secundaria. Su firma integrada en la división de inversiones de Han Group, un asiento en el consejo, el cargo de directora de inversiones para mercados internacionales. Suficientemente senior para ser creíble, suficientemente secundaria para no parecer una amenaza. También negoció, enterradas en la documentación de gobierno corporativo, 2 cláusulas que el equipo legal de Jae-hyun revisó y aprobó sin comprender del todo lo que había aprobado. La primera, autoridad unilateral sobre todas las decisiones de inversión internacional por encima de $50 millones. La segunda, en cualquier cambio de control accionarial, un derecho de adquisición preferente sobre los activos de la división internacional. Tenía un plan. Siempre había tenido un plan. Se casaron 6 meses después de Singapur. Seúl, la ciudad de él. Su terreno. Ella aceptó porque la ubicación no importaba. Lo que ocurriera después, sí. 3 días antes de la boda, la madre de Jae-hyun se sentó frente a Imani en la finca familiar y llevó a cabo, durante 45 minutos, una auditoría exhaustiva de la idoneidad de Imani para el apellido Han, precisa, practicada. La cortesía como arma de una mujer que había pasado 68 años aprendiendo a ejercer el poder en el único canal que tenía disponible. Imani respondió a cada pregunta con precisión. No representó ninguna calidez que no sintiera. No se disculpó por nada. Al final, Myung-suk dijo, en inglés, lo que Imani anotó. «No eres lo que esperaba para mi hijo». «Lo sé», dijo Imani. «Rara vez soy lo que alguien espera». Se levantó, se fue. No miró atrás. La boda se celebró. Llevó un vestido diseñado por un modisto nigeriano británico, colores de la ceremonia yoruba entretejidos en una silueta completamente propia. La primera declaración pública de quién era en ese matrimonio. Su padre la acompañó al altar. Sostuvo sus 2 manos durante un instante. Solo uno, y la miró con unos ojos que decían todo lo que se habían dicho desde que ella tenía 12 años. «Te veo, sé lo que estás haciendo, confío en ti completamente». Ella apretó sus manos, siguió adelante. Jae-hyun la observó acercarse. Evaluando, ella lo había catalogado, lo había contemplado, pero debajo de la evaluación, algo que no había predicho del todo. Un destello. La mirada de un hombre que entiende que está de pie junto a algo extraordinario y no está completamente seguro de merecer estarlo. Lo archivó. El primer año parecía desde fuera una historia de éxito. La empresa conjunta superó todas las proyecciones. Su red africana
entregó exactamente lo que él había previsto. Ella estaba, en el lenguaje del acuerdo, aportando valor. Lo que él no había modelado era la velocidad a la que ella estaba construyendo algo completamente distinto. Su asiento en el consejo le daba acceso a la imagen financiera completa de Han Group. No la versión curada para inversores externos, la estructura real, con toda su complejidad y todas sus vulnerabilidades. Pasó los primeros 6 meses haciendo solo una cosa: aprender, haciendo preguntas que parecían de orientación, construyendo relaciones con consejeros que se sentían, en su presencia, comprendidos de maneras que no esperaban. Aprendió 3 cosas que Jae-hyun no tenía intención de enseñarle. Primera, la división de semiconductores de Han Group sostenía una estructura de deuda más frágil de lo que sugerían los informes públicos, dependiente de un acuerdo de refinanciación pendiente de renegociación en 18 meses. Segunda, 4 de los 11 consejeros tenían reservas significativas sobre el liderazgo de Jae-hyun, no sobre su competencia, sobre su temperamento, su patrón de apartar a quienes le contradecían, lo que había creado un consejo leal, pero no especialmente útil. Tercera, las 2 cláusulas de gobierno no habían sido comprendidas del todo por su equipo legal. Lo había sospechado. Ahora tenía la certeza. 2 palabras a su padre. Fase 2. La fase 2 era visibilidad. Primer año, estratégicamente callada. Segundo año, se permitió ser vista, no personalmente, profesionalmente. Hizo preguntas en las reuniones del consejo que revelaban, sin nombrarlas, las vulnerabilidades que había estado cartografiando durante 6 meses. Ofrecía soluciones elegantes, documentadas, inmediatamente aplicables, el tipo que dejaba claro, sin que nadie tuviera que decirlo, que la calidad del pensamiento en la sala había cambiado. Cultivó a los 4 consejeros disidentes. No mediante alianzas, demasiado visible, mediante conversación. La atención sostenida de alguien que genuinamente quiere entender lo que otra persona piensa. En el 18º mes, presentó una propuesta para reestructurar la deuda de la división de semiconductores. 3 partes. Abordaba la vulnerabilidad de la refinanciación. Reducía la exposición de Han Group. Abría un camino hacia una nueva estructura de capital para la próxima década. Cada experto que la revisó dijo lo mismo: excepcional. También era, estructuralmente, dependiente de relaciones de capital que ella controlaba. Jae-hyun entendió el movimiento. De inmediato, vio el consejo y las piezas y comprendió que la posición había cambiado. La aprobó de todos modos, porque la alternativa era rechazar un plan objetivamente superior, porque lo había propuesto su esposa. E incluso su ego tenía límites que su inteligencia no le permitía cruzar. El plan funcionó, exactamente como estaba diseñado. El Korea Financial Times publicó un perfil sobre la reorientación estratégica de Han Group y señalaba cuidadosamente que la directora de inversiones internacional era ampliamente señalada como responsable de la reconceptualización. Jae-hyun lo leyó. No dijo nada. Ella notó el silencio. Tenía una calidad diferente a todo lo anterior. El matrimonio en sí era complicado. Él no era cruel. Ella había contemplado la crueldad, porque era minuciosa, pero no era cruel. Era algo más difícil de navegar, intermitentemente presente. Cuando los negocios lo exigían, estaba completamente comprometido, atento, ocasionalmente sorprendente. Pero en los espacios tranquilos, la casa, el apartamento en Manhattan, estaba en otro lugar, de la manera específica de alguien que nunca aprendió a estar presente cuando estarlo no sirve a ningún propósito visible. Ella no había esperado sentir esto. Se había diseñado a sí misma como inamovible, una persona ejecutando un plan.
No había anticipado que Jae-hyun, en los momentos en que olvidaba ser el presidente, era alguien que le resultaba genuinamente interesante. Esa era una variable que no había modelado. Llamó a su madre. No es lo que esperaba. ¿En qué sentido? Ocasionalmente es real, dijo Imani, cuando cae la representación. Hay alguien debajo del presidente. Vale la pena conocer a esa persona. Una pausa larga. Creo que sí, dijo, lo cual es inconveniente. ¿Por qué inconveniente? Porque significa que la parte de la salida va a ser más difícil de lo que planeé. Su madre guardó silencio. ¿Ha cambiado el plan? No, dijo Imani. Pero quiero que conozcas el coste real. No quiero fingir que es algo limpio cuando no lo es. Eso es honesto, dijo su madre. Es todo lo que sé ser. El momento llegó en el 3er año. No se anunció. Estos momentos nunca lo hacen. Llegan disfrazados de días ordinarios. Una reunión del consejo programada 6 semanas antes. Un orden del día distribuido la semana anterior. Una sala llena de personas convocadas para una revisión trimestral estándar. Jae-hyun entró a la sala de juntas de Han Group en Seúl a las 9 de la mañana, con la confianza específica de un hombre que nunca ha entrado a ninguna sala siendo algo distinto a la persona más poderosa presente. 23 directores, el asesor general, 2 asesores senior. Imani, en su asiento 4 puestos a su izquierda, presentó durante 40 minutos, competente, sólido, el trabajo de su equipo visible en cada diapositiva. Luego, el consejo hizo preguntas. El consejero Park Sung-woo, uno de los 4 con quienes Imani había mantenido conversación durante 18 meses, preguntó sobre la estructura de capital. Específicamente, cómo el plan quinquenal contemplaba la relación de refinanciación. Jae-hyun respondió con precisión, pero no lo suficientemente lejos, porque la refinanciación no existía de manera aislada, existía dentro de una estrategia de capital más amplia que Imani había construido a su alrededor, una estrategia que él no comprendía del todo porque no era suya, era de ella. El consejero Park presionó, luego el consejero Choi, la dimensión regulatoria en 3 mercados africanos que el plan proponía entrar. Mercados donde las relaciones de Imani eran el factor operativo para determinar si la entrada era posible. Luego, el consejero Hwang, el gobierno de la asociación, los canales de capital, los mecanismos específicos que hacían funcionar el marco. Jae-hyun respondió y respondió. Y con cada respuesta, la brecha se volvió más clara. No porque estuviera equivocado, porque en las respuestas faltaba una capa, una estructura, un conjunto de relaciones y mecanismos que eran, en todos los sentidos prácticos, imposibles de explicar por él. La sala comprendió, de la manera gradual e inevitable en que las salas comprenden las cosas cuando la evidencia se acumula más allá del punto donde puede gestionarse. El consejero Park miró a Imani. Señora Adeyemi Cross, ¿puede hablarnos del marco de capital? Podía. Lo hizo. Durante 22 minutos expuso la estructura, no como una refutación, sino como el cimiento sobre el que se sostenía el plan de él. Las relaciones de capital, los mecanismos de gobierno, el modelo de rentabilidad ajustada al riesgo construido a lo largo de 18 meses con la precisión de alguien que realmente lo había construido. No solo planeado hacerlo, habló sin notas. Cada cifra, cada mecanismo existía en su mente de la manera en que un carpintero conoce cada ensamble de una mesa que construyó con sus propias manos. No fue rápida, no actuó. Simplemente explicó lo que había construido, con claridad, de manera completa, en el lenguaje de las personas que necesitaban entenderlo para tomar decisiones. Y dejó que la calidad del trabajo hablara al volumen que merecía. La sala cambió mientras ella hablaba. Los consejeros que estaban recostados hacia atrás comenzaron a inclinarse hacia adelante.
Los bolígrafos se movieron. El asesor general subrayó algo 2 veces. Un consejero, cerca del extremo lejano de la mesa, cerró en silencio la copia de la presentación de Jae-hyun que tenía abierta frente a él. No la volvió a abrir. Era extraordinario. El tipo de claridad que no representa la inteligencia, la demuestra. El tipo que hace que entiendas, después, cuánto de lo que habías estado mirando era superficie y cuán poca era la estructura. Jae-hyun no dijo nada durante esos 22 minutos. Ella lo sintió, a 4 asientos y el largo de la mesa de distancia. La quietud específica de un hombre que observa cómo ocurre algo que no puede detener y que todavía no ha decidido cómo sobrevivir. La quietud de alguien que ha comprendido, en tiempo real, que la sala que creía controlar ha sido, silenciosamente, pacientemente, a lo largo de 18 meses de trabajo que parecía orientación, reorganizada alrededor de un centro que no es él. No había construido esto para humillarlo, ese nunca había sido el objetivo. El objetivo era la posición, la autoridad, la plataforma para todo lo que vendría después. Pero era suficientemente honesta consigo misma para reconocer que existía, debajo de la precisión de la ejecución, una satisfacción específica en ser vista. Por fin, por completo, sin gestión ni edición, ni el empaquetado de campaña de una mujer convertida en activo. Solo la visión plena y sin obstáculos de lo que realmente era. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Luego el consejero Park dijo, en el tono de una afirmación formulada como pregunta únicamente por cortesía, parece que el marco descrito por la señora Adeyemi Cross es el cimiento operativo del plan quinquenal. ¿Es esa la comprensión del consejo? Lo era. Ella miró a Jae-hyun. Él miraba la mesa. No a ella, la mesa. Y vio algo en su rostro que nunca había visto allí. No humillación, no rabia. Algo más complicado que ambas cosas. La expresión de un hombre que acaba de ver la estructura con claridad, por primera vez, y está recalibrando todo lo que creía saber. Levantó la vista. Se encontró con sus ojos. Ella mantuvo su mirada, tranquila, serena, completamente ella misma. La reunión continuó. Volvieron a casa en el mismo coche. El silencio entre ellos no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de 2 personas que acaban de estar en la misma sala durante un momento significativo y todavía no han decidido cómo hablar de él. Él lo rompió. «Lo planeaste», dijo, no como acusación, como constatación. «Sí», dijo ella, «desde el principio. Desde Singapur, las cláusulas de gobierno», dijo. «Sí, mi equipo legal no las detectó. Las revisaron», dijo ella. «No comprendieron del todo lo que estaban revisando». Una pausa larga. «Me dejaste creer que te estaba adquiriendo», dijo él. «Me estabas adquiriendo», dijo ella. La pregunta siempre fue ¿qué venía con la adquisición? ¿Qué quieres? Y se lo dijo, sin agresividad, sin representación, con la misma precisión que llevaba a cada negociación, porque eso era esto, y no iba a fingir lo contrario. Control operativo pleno de la división internacional, sus cláusulas de gobierno activadas y formalizadas, 2 asientos adicionales en el Consejo, el nombre y la infraestructura de Han Group detrás de la expansión africana que había estado construyendo antes de conocerlo. Y esto lo dijo mirándolo directamente, con la honestidad que nunca había estado dispuesta a comprometer independientemente de la estrategia. Una conversación real sobre lo que era este matrimonio, lo que iba a ser, si iba a ser algo más allá del acuerdo con el que ambos habían entrado. Él la miró, por primera vez desde Singapur, por primera vez en 3 años. La estaba mirando realmente. No al activo, no a la amenaza, no a la directora de inversiones internacional, a ella,
a Imani, a la persona que había estado en la sala con él durante 3 años y a quien solo ahora, en este coche, en este silencio, estaba empezando a ver realmente. Ella dejó que la mirara, no representó la compostura. Estaba serena, genuinamente, porque había hecho las paces con ese momento mucho antes de que llegara, pero dejó que la mirada ocurriera, que fuera lo que era. Un hombre que se encontraba, posiblemente por primera vez en su vida adulta, con la experiencia de haber subestimado a alguien de tal manera que la corrección parecía una revelación. «Podrías haber hecho todo esto sin casarte conmigo», dijo él. «Eventualmente», dijo ella, «habría tardado más». «Entonces, ¿por qué? El mercado coreano, tus puertas, tu nombre, lo necesitaba». Eso era cierto. ¿Y el matrimonio? La pausa honesta. «Se suponía que el matrimonio iba a ser completamente transaccional», dijo ella. «Por ambas partes. No lo ha sido. Por ninguna de las dos. Creo que lo sabes». «¿Qué cambió?», preguntó. «Tú», dijo ella. «En los momentos en que olvidabas ser el presidente, la persona que hay debajo». Se detuvo. Eligió la palabra. «Vale la pena conocerla. Vale la pena esta conversación. Pero no lo suficiente», dijo él. «No he dicho eso». Él se volvió a mirarla. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que el plan ha terminado. Lo que ocurra ahora no está determinado por el plan. Es una elección, tuya y mía». El coche llegó a la casa. El conductor se detuvo. Ninguno de los dos se movió. «¿Qué elegirías tú?», dijo él en voz baja, «si la elección fuera completamente tuya». Ella lo miró durante un momento largo. Al hombre que había estimado correctamente y que luego, en 3 años de convivencia, resultó ser más que la estimación. «Elegiría averiguarlo», dijo. «Si la persona que hay debajo del presidente es alguien que realmente quiero conocer, sin el acuerdo, sin la estrategia, sin que ninguno de los dos gestione al otro». Una pausa. «Esa es una proposición muy diferente de la que empezamos». «Sí», dijo él, «lo es». «¿Te interesa esa proposición?». El silencio que siguió fue genuino, no representado. «No sé cómo hacer eso», dijo él. Lo más honesto que le había dicho en su vida. «Yo tampoco», dijo ella. «No contigo». Abrió la puerta del coche. «Podría ser el problema más interesante que he encontrado en 3 años». Salió, caminó hacia la puerta, no miró atrás, pero la dejó abierta. Lo que ocurrió después no fue una resolución limpia. Él no se transformó de la noche a la mañana. Ella no perdonó todo en una sola conversación. Las cláusulas de gobierno fueron activadas. Los cambios en el Consejo se llevaron a cabo. La división internacional se convirtió, formalmente, en lo que ya había sido funcionalmente durante más de 1 año. De ella, el nombre de Han Group respaldó la expansión africana. 3 fondos soberanos comprometieron capital. La plataforma combinada se convirtió en uno de los vehículos de inversión transcontinental más significativos de la década. Era exactamente lo que se había propuesto ser, pero la otra pregunta, la que no había planeado, la que llegó sin invitación en algún momento del 2.º año y se negó a marcharse, esa tardó más. Él llamó a su puerta 3 semanas después. Su puerta. La sede seulense de Adeyemi Cross Partners, mantenida de forma independiente durante todo el matrimonio, porque no era una mujer cuya infraestructura pasara a depender de la buena voluntad de otro. Nunca había llamado antes. Ella levantó la vista. «Me gustaría invitarte a cenar», dijo. «No una cena de negocios, cenar, si estás dispuesta. Tengo una condición. Dígame, que no interpretes al presidente. Yo no interpretaré a la directora de inversiones. Intentamos ser las personas reales. Durante 2 horas, para ver si es posible». Casi una sonrisa. «Noto que raramente hace las cosas fáciles». «Lo sé», dijo ella. Cenaron. No fue cómodo. La comodidad no era el objetivo. Fue honesto. Imperfecta y esforzadamente honesto. Él le contó cosas sobre sí mismo que ella había observado, pero que nunca le habían sido contadas.
Ella le habló del plan, todo él, la arquitectura completa, de principio a fin. Él escuchó, no se defendió. Luego, ¿había alguna versión en que hubieras elegido diferente, en que el plan hubiera sido distinto desde el principio? Ella lo pensó de verdad. Si me hubieras visto en lugar de adquirido, dijo. Si esa primera conversación en Singapur hubiera sido real por ambas partes, entonces sí, todo habría sido diferente. Éramos iguales, dijo él en voz baja. Los dos veíamos al otro como un activo. Sí, dijo ella. La diferencia es que yo lo sabía. Tú creías que la única estrategia en la sala era la tuya. ¿Y ahora? Ahora la estrategia ha terminado. Lo que queda es si dos personas extraordinariamente buenas en gestionar todo, excepto sus propias decisiones, pueden aprender a tomar una. Esa cena duró 4 horas. Fue el comienzo de algo que no había sido planeado. 2 años después. 12.000 millones de dólares en transacciones. La revista Time. El discurso inaugural en el Foro Económico Mundial de Davos, no como esposa de alguien, no como directora de inversiones, sino como Imani Adeyemi Cross, fundadora, arquitecta, la mujer que había visto lo que el mercado iba a ser antes de que el mercado lo supiera. Se quedó de pie en ese atril y era completamente ella misma, sin edición, sin gestión. La fuerza plena y sin contener de una mujer que siempre supo exactamente quién era y que había convertido 3 años de navegar un mundo que quería encasillarla en el cimiento de algo que sobreviviría a todas las categorías que alguien intentara aplicarle. Jae-hyun estaba en el público. Ella lo había invitado, específicamente, no de manera estratégica. Quería tenerlo presente en los momentos importantes. Él había ido. Sentado allí, observó a la mujer que había entrado en su vida con un plan que nunca vio llegar, que había tomado la puerta que él ofreció y construido algo a través de ella que él nunca podría haber imaginado, que le había mostrado, de la manera más costosa e iluminadora posible, la diferencia entre adquirir a alguien y conocerla. Después, en el pasillo, «Te debo un reconocimiento, me debes varios», dijo ella. Con ligereza. «En Singapur», dijo él. «Creía que yo era el que tenía la estrategia». «La tenías», dijo ella. «La tuya era simplemente menos completa». Él la miró y ahí estaba. Lo que había visto ocasionalmente en 3 años y con mayor frecuencia en los 2 siguientes. El hombre real, el que había debajo del presidente, el que había descubierto con el mismo rigor que aplicaba a todo, genuinamente digno de ser conocido. «¿Vamos a estar bien?», preguntó. Ella lo consideró, sin el consuelo de una respuesta rápida. «Vamos a ser interesantes», dijo. «Creo que eso es mejor». Él asintió. El asentimiento de un hombre que acepta un veredicto en el que ha decidido confiar. Ella tomó su brazo. Volvieron a entrar al salón. «Hay algo que necesito decirte antes de que esto termine. No una moraleja, algo más útil. Imani Adeyemi Cross no ganó porque era más inteligente que Jae-hyun. Lo era. Pero ese no es el punto. Hay personas brillantes en cada sala que pierden porque confundieron la inteligencia con el poder, la experiencia con el apalancamiento, tener razón con ser efectivo, un título con autoridad real. Ella ganó porque comprendió algo que la mayoría aprende demasiado tarde. El poder no se toma, se construye, en silencio, deliberadamente, en los espacios que otras personas no están mirando porque han decidido, basándose en lo que pueden ver, que esos espacios aún no importan. Él vio el activo, ella vio la arquitectura, él vio lo que ella podía hacer por él. Ella vio lo que podía construir a través de él. Él miró la superficie, ella mapeó la estructura, y cuando llegó el momento, no una confrontación dramática, no una escena pública, sino una reunión ordinaria del consejo un martes por la mañana,
en una sala acristalada de Seúl. La estructura que ella había construido simplemente se hizo visible, por fin, de manera innegable, para todos los presentes. Esta no es una historia de venganza, no es una historia sobre derrotar a alguien. Es la historia de una mujer que sabía, desde el primer momento, lo que valía, que se negó en cada decisión a lo largo de 3 años a aceptar una posición inferior a eso, que construyó en los espacios que le fueron dados y en los espacios que ella misma creó, algo que no podía ser gestionado, ni reducido, ni adquirido, porque era, en sus cimientos, completamente y en todos los sentidos, suyo. Él perdió la posición que creía tener. Ella construyó todo lo que fue a buscar. Y luego tomó una decisión más, no una decisión estratégica, una decisión real. Eligió averiguar qué era real, caminar hacia algo sin un plan adjunto, sin rentabilidad proyectada, sin ninguna cláusula que la protegiera si salía mal. Eso, la elección, la incertidumbre deliberada, fue lo más poderoso que hizo jamás. No la reunión del consejo, no las cláusulas de gobierno, no los miles de millones. La disposición a ser incierta sobre algo por primera vez en mucho tiempo fue el movimiento más valiente que realizó. Hay un momento final. La noche después de Singapur. Estaba sentada en su oficina de Nairobi, la ventana orientada al este hacia el casco antiguo y el océano más allá, y abrió su cuaderno, el de papel, el que llevaba desde Wharton, el que guardaba cosas demasiado importantes para ser digitales. Escribió su nombre, la empresa, el calendario, los objetivos. Luego se detuvo, miró lo que había escrito, añadió una última línea, 4 palabras: sé lo que haces. No era un recordatorio, era un compromiso, con el reconocimiento pleno y honesto de todo lo que estaba eligiendo. El negocio, lo personal, el riesgo, el coste, la posibilidad de algo que no había planeado. Lo había sabido, todo, cada paso. Saberlo no lo había hecho simple, lo había hecho suyo. Cerró el cuaderno, miró Nairobi de noche, una ciudad que no pedía disculpas por su ambición y no recibía ninguna. Una ciudad que había sostenido el peso de todo lo que ella estaba construyendo, que nunca le había pedido que fuera más pequeña para caber en sus calles, que simplemente había proporcionado el suelo bajo sus pies y había confiado en que ella haría el resto. Pensó en lo que venía, en Han Jae-hyun en Seúl, que creía que acababa de hacer un movimiento, en el consejo que comprendería antes de entrar en él, en las cláusulas que negociaría antes de que nadie se diera cuenta de que había que leerlas con más cuidado, en los 18 meses de construcción silenciosa e invisible que precederían a los 22 minutos que cambiarían todo. Pensó en su madre, que diría: cree que te está adquiriendo. Pensó en su padre, que diría: ¿tiene alguna idea de con quién está tratando? Sonrió. Apenas. A la ventana, a la ciudad. La versión del futuro que ya podía ver desde aquí. No en detalle, no en la secuencia fotograma a fotograma de lo que realmente ocurriría, sino en su forma, su dirección, el contorno inconfundible de algo que iba a construir. Había estado construyendo cosas toda su vida. Sabía cómo se sentía un comienzo. Esto era un comienzo. No tenía miedo. Estaba lista. Siempre había estado lista. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Salió a la ciudad. No miró atrás.